Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy os vamos a contar una historia, un acontecimiento de lo más peculiar. Fue un título que se consiguió en un despacho, una vez terminado el campeonato y cuando no estaba claro quién era el campeón. Eso sucedió en 1967 en el título de 250 que se disputaron Mike Hailwood y Phil Reed. Bienvenidos a Historias del Paddock. A lo largo de la historia del Mundial de Velocidad ha habido diferentes sistemas de puntuación que han condicionado en parte el desenlace de determinados campeonatos. Hasta 1977 la puntuación se basaba en la suma de los puntos netos del campeonato, es decir, sobre el total de los resultados existentes se tomaban una serie de resultados, de carreras, y la suma de esos puntos, los puntos netos, es lo que establecía la clasificación final. Eso dio pie a que en determinadas ocasiones el campeón obtuviera el título después de haber conseguido menos puntos brutos que otros pilotos de la clasificación. Hasta en una docena de ocasiones sucedió que el campeón consiguió una puntuación más baja que otros pilotos. Como decimos, es una lista escueta, solo son 12 nombres a lo largo de muchísimos años de historia. Y os lo voy a ir contando brevemente, simplemente os cuento quién fue el campeón, en qué año y en qué categoría, y quién habría sido el campeón de haber sumado los puntos brutos, el total de los resultados. Ya en 1949, el campeón de 500, Leslie Graham, ganó con menos puntos brutos que Nello Pagani. En 1962 fue Ernst Degner, que ganó su único título del mundo, la categoría de 50, con menos puntos brutos que Hans-Georg Anschied. En 1964, Phil Reed fue campeón de 250, a pesar de que Jim Ritman era el piloto con más puntos brutos. Y en 1965, Ralph Bryans ganó en 50 en esas condiciones que habrían colocado a Luigi Taveri como campeón de haber sumado los puntos brutos. Y en el 67 fue Mike Hailwood el que logró el título gracias a los puntos netos. Ángel Nieto logró 3 títulos gracias a este sistema de puntuación. En 1969 en la categoría de 50 por delante de Alto Ersen, en 1971 en 125 por delante de Barresin y al año siguiente también en 125 por delante de Chas Mortimer, que era el piloto con mayor puntuación bruta. Klaus Enders también en 1972 fue campeón en los sidecars por delante de Siegfried Schauthu gracias a los puntos netos. Y Giacomo Agostini también en 2 ocasiones más. En 1973 en la categoría de 350 logró los puntos netos frente a los puntos brutos de Volan Sibuori y en 1975 Agostini en 500 logró su 15º título mundial a pesar de que Phil Reed fue el que logró mayor número de puntos brutos. Para finalizar, este 12º título adjudicado por la suma de puntos netos fue para Walter Vila en el Mundial de 250 de 1975 frente a Michel Rougerie. Pero incluso se daban situaciones en las que a veces la igualdad era tan grande que los pilotos empataban a puntos netos, a puntos brutos, a resultados. Eso pasó en 2 ocasiones y sucedió en 1968 con Phil Reed y Bill Ivey luchando por el título de 250 y en 1972 con Ángel Nieto y Jan de Vries luchando por el título de 50. En ese caso, a igualdad de resultados, se decantó el título con la suma de tiempos. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, en 1968, recordad que fue una temporada polémica porque Yamaha había determinado Yamaha, como sabéis, ese año dominaba absolutamente las categorías de 125 y 250 con Phil Reed y Bill Ivey y tomó la salomónica decisión de que cada uno de sus pilotos oficiales fuera campeón en las respectivas categorías. Entonces, ese año se decidió que Phil Reed fuera el campeón de 125 y Bill Ivey debía ser el campeón en 250. Todo iba bien, con normalidad, alternándose en la lucha por la victoria entre Ivey y Reed, pero en la categoría de 250 Reed no estaba muy por la labor de dejar que el título fuera para su compañero. Y en la última carrera del año hizo un desgaste brutal, hizo una escapada tremenda para intentar endosar el mayor número de puntos de tiempo posible a su compañero. ¿Por qué? Porque si él ganaba la carrera y Bill Ivey era segundo y empataban a todos los resultados.
5 primeros para Reed, 5 primeros para Ivy, 2 segundos para Reed, 2 segundos para Ivy. Entraba en juego la suma de tiempos y Reed lo que quiso fue ganar a toda costa y endosarle el mayor tiempo posible. Tanto es así que Ivy se confió porque consideró que como la orden en Yamaha era que tenía que ser el campeón, en algún momento determinado Reed bajaría el ritmo. Y ya cuando se dio cuenta que no iba a bajar el ritmo, pues pensó que es bastante probable que la moto no aguantara y terminara rompiéndose. Pero lo cierto es que la moto en Monza aguantó, la Yamaha RD05 de Phil Reed aguantó y le endosó 1 minuto 51 segundos a Ivy en esa carrera. En la suma de tiempos, el resultado fue favorable a Ivy por 2 minutos, 5 segundos, 3 décimas. Y eso es lo que le dio el título. Una forma bastante peculiar de jugársela, ¿no? 4 años después, en 1972, sucedió lo mismo entre Ángel Nieto y Jan de Vries. Nieto con Derby, de Vries con Kreidler, y fue una temporada muy marcada. Cuando llegó a un circuito de velocidad rapidísimo, la victoria por lo general era para de Vries. Cuando llegamos a un circuito técnico, el triunfo era para Ángel Nieto y así se repartieron 3 primeros y 3 segundos puestos en 8 carreras. Hubo igualdad de resultados. Entonces recurrió a la suma de tiempos en las únicas 4 carreras en las que los 2 pilotos habían terminado juntos. Y el resultado fue favorable a Ángel Nieto por 21 segundos con 32 décimas. Esas fueron las 2 ocasiones en las que para desempatar hubo que recurrir a la suma de tiempos. Y llegamos al tema en cuestión de hoy. En 1967, Mike Hailwood y Phil Reed pelearon por el título de 250. Fue una lucha de poder a poder durante las 13 carreras de esa temporada. Y hubo muchas alternativas. Hailwood ganó 5 carreras, Reed ganó 4 y los dos sumaron 8 podios. Y cuando se llegó al último Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Japón, que se disputó el 14 de octubre, el resultado fue que Hailwood sumaba 50 puntos netos y Phil Reed también 50 puntos netos. Entonces se recurrió al desempate siguiendo el reglamento. ¿Y qué decía el reglamento? Pues resulta que al leer el texto en inglés decía que la victoria era para el piloto que había acumulado mayor número de triunfos, en este caso Mike Hailwood. Pero si mirabas el texto en francés decía que la victoria era para el piloto con mayor número de puntos brutos, que en este caso era Phil Reed, porque Phil Reed había sumado 56 puntos frente a los 54 de Hailwood. Lógicamente, este desencuentro y este desacuerdo provocó que el título se tuviera que decidir en un despacho. 2 semanas después se realizaba el Congreso de la FIN en Austria, en Viena, y allí, entre otras decisiones de confeccionar el calendario de la temporada 1968, una serie de decisiones deportivas y técnicas que se tenían que tomar, el plato fuerte y el plato principal del Congreso fue la resolución del título de 250. Y allí se decidió el texto correcto era el texto escrito en inglés. Por lo tanto, se concedía el título a Mike Hailwood por mayor número de victorias. Lo gracioso del tema es que si en esa temporada, en lugar de aplicarse el sistema de puntuación de puntos netos, se hubiera aplicado el puntos brutos, sumando todos los resultados, el campeón no habría sido ni Mike Hailwood, ni Phil Reed, que fue segundo, ni Bill Ivy, que terminó clasificado tercero, sino Ralph Bryan. Ralph Bryan fue cuarto en la suma de puntos netos, pero fue el piloto que más puntos brutos obtuvo, porque 13 grandes premios disputados, ganó 2 carreras, acabó 12 carreras, sumó 10 podios y habría conseguido la victoria con 2 puntos por delante de Reed, 4 por delante de Hailwood y 7 por delante de Ivy. Es decir, que los 4 primeros de la clasificación de 1967 se habrían girado por completo. Como vemos, el título se decidió en un despacho. A lo largo de la historia del Mundial ha habido diferentes sistemas de puntuación y desde 1977 la suma de puntos para la clasificación es la de todos los resultados. La única excepción ha sido en 1991 cuando se decidió que se descontaran los 2 peores resultados de cada piloto para confeccionar la clasificación final. Como vemos, al final el resultado no sé si es más justo o menos justo, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el Mundial de MotoGP, que a las carreras de Gran Premio habituales se suman las carreras sprint, con lo que nos juntamos, esta temporada con 21 grandes premios programados, nos juntamos con 42 resultados.
y que, como vimos el año pasado, hay muchos condicionantes, lesiones, problemas técnicos que a lo mejor desequilibran o pueden desequilibrar un poco la balanza. Es una cuestión que está ahí, veremos en qué queda si más adelante se recupera un sistema de puntos netos en el campeonato, pero de momento seguimos con los puntos brutos y esta es la historia del título que se decidió en un despacho. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, nos gustaría que lo compartáis con vuestros amigos y otros aficionados a las motos, que os suscribáis si os parece interesante nuestro canal. Recordad, dadle a la campanita para recibir las notificaciones y también recordaros que el próximo 10 de abril sale a la venta mi último libro, Un siglo de GP. Podéis conseguirlo en periodo de preventa escribiendo a historiasdelpaddock@gmail.com. Ahí tendréis toda la información. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.